Buenas tardes, bueno, les doy la bienvenida una vez más a una actividad en el Centro de Ciencia y Pensamiento, después de bastante tiempo, así que me alegra este regreso. Y aprovecho para recomendar otras actividades que estamos haciendo, el ciclo de cine, algunos ciclos formativos, cortos, y algunas otras conferencias que pueden ver todas en la página web o en el micrositio del Centro de Ciencia y Pensamiento. Me alegra mucho volver con este evento que reúne dos proyectos de gran envergadura, como hablaba recién con Diego y con Agustín. La envergadura del proyecto del Observatorio de la Filosofía se ve en la magnitud ya propia del objeto que generó, pero además me parece que son proyectos de gran envergadura, de mucha importancia, por el momento en el que surgen y por surgir ambos desde acá, desde el sur, pero también porque participa un montón de gente amiga, admirada. De hecho, algunos están acá conectados, así que estamos muy contentos de haber podido armar este encuentro entre equipos o equipos de equipos que están repensando de alguna forma partes del lenguaje que usamos en las humanidades, las ciencias sociales, y no solamente, ¿no? Me parece que parte digamos, de las causas del surgimiento de este tipo de proyectos es justamente la caída de lo disciplinar, la necesidad de atravesar esas fronteras, o de verlas ya más un impedimento que una ayuda. Lo cual aparentemente nos ha vuelto la vista de nuevo sobre la necesidad de definir o redefinir formas, usos, palabras, lenguajes, etc. Y nos hace mirar un poco a algunas producciones de la modernidad tardía, que totalmente desde otro punto de vista, pero que ya planteaban algunas cuestiones similares, ¿no? Cómo se definen las palabras, qué resonancia tienen las palabras en el mundo, qué relación tienen esas cosas que definen las palabras y las palabras mismas, qué tipo de efectos tienen las definiciones sobre las cosas que definen, etc., ¿no? Estamos en una etapa, en un momento en el que se discute, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que ha generado, digamos, amistades y enemistades de muy diversos tipos y grados. Estamos en un mundo en el cual mucha de la comunicación se hace por fuera de la lectoescritura tradicional, ¿no? Yo trataba de hacer referencia a la poslexia de Mark Fisher, de generaciones que se comunican a través de objetos que no son palabras, de un tipo de gramática que impone la digitalidad, que es distinta de las gramáticas tradicionales. Hay un artículo de Boris Groys que relevó mucho sobre esa cuestión de las palabras más allá de la gramática, que plantea Google, por ejemplo, de cómo se vinculan las palabras eh, en este mundo mediado por las redes y por la comunicación digital. Y también los riesgos, digamos, o potencialidades de la incomunicación o incomprensión que trae toda esa juxtaposición de situaciones y circunstancias en relación con las palabras, los lenguajes y el orden de los discursos, los órdenes de los discursos, etc. Bueno, frente a esa necesidad de repensar las palabras, de volver a definirlas, de usarlas de formas nuevas, y de preguntarnos qué espacio hay para lo conceptual también en este momento, digamos, después del mundo, después del hombre, de esas palabras con mayúscula, cómo se entreteje lo conceptual también con las teorías situadas o con las posiciones más situadas, etc. Para hablar de todo esto y otras cosas que surjan, invitamos a dos grandes equipos, o como decía, equipos de equipos,
que están haciendo, por un lado, un glosario, o que hicieron, por un lado, un glosario de filosofía de la técnica, que salió por la editorial Zebra, liderado por Diego Parente, Agustín Berti y Claudio Celis, y por otro lado, al equipo del léxico crítico del futuro, que está acá comandado por Andrés Kossel, y que acompañado hoy por Florencia Rizzo, que también es parte del equipo, que traen justamente dos términos que están absolutamente en el tapete del pensamiento actual, ¿no? Que son el futuro y la técnica, ¿no? Dos aspectos claramente visitados permanentemente en estos momentos. Entonces, bueno, voy a primero darles la palabra a estas cuatro personas, y que van a contar un poco los procesos de generación de los proyectos y algunas cuestiones conceptuales, y más tarde vamos a abrir el intercambio y las preguntas, los comentarios, etc. Y aclaro también, porque hubo gente que lo preguntó, que todo el intercambio, toda la actividad va a quedar grabada y subida en la página del Centro de Ciencia y Pensamiento, pero también probablemente, o seguramente, en otras, digamos, en otros espacios de los diferentes integrantes de los proyectos. Bueno, yo les agradezco muchísimo, estoy muy, muy contento de haber podido juntarlos en este evento, y empiezo entonces dándole la palabra a Diego Parente, representante del glosario de la filosofía y la técnica. Muchas gracias. Bueno, genial, Hernán. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, al resto también de los colegas presentes. Me parece súper interesante la convocatoria, la verdad que me llamó la atención desde el inicio. Y mi intervención va a estar separada en dos grandes partes, si se quiere una más conceptual, vinculada a qué tipo de proyecto bueno, se vincula, en este caso se relaciona con el glosario de filosofía de la técnica y con el territorio particular que quiere mapear, y en segundo lugar con el despliegue más concreto del trabajo que estuvimos haciendo con los coordinadores, Agustín Berti y Claudio Celis, ¿sí? Entonces, con respecto a la primera cuestión, yo diría, bueno, efectivamente hay un glosario, un léxico, una enciclopedia, son formatos de libros que me parece que intentan mapear un territorio, ¿no? Si tuviéramos que decir qué es lo que hacen, intentan mapear un territorio, intentan captar determinados conceptos de una escena, intentan dar cuenta del estado del arte de una disciplina, me parece que eso estuvo por lo menos en nuestro proyecto, y cualquier intento de estas características dispara una pregunta metafilosófica, o yo diría metadiscursiva, ¿no? Que sería, bueno, ¿qué relación tiene un vocabulario con aquello que intenta capturar? ¿Sí? A mí esta es una pregunta que me interesa particularmente, siempre me generó atención, y además nos permite distinguir niveles, ¿no? Por un lado tenemos la realidad social, cultural, ¿sí? Tenemos teorías filosóficas que hablan sobre esa realidad sociocultural, y tenemos intentos de aprender esas teorías filosóficas en sistematizaciones conceptuales, ¿no? Entonces tendríamos como un lenguaje de segundo orden, y los glosarios, los léxicos, las enciclopedias parecerían operar ahí, ¿no? Em, ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que hacer un glosario, un libro de estas características implica una especie de lectura general sobre el campo de investigación y sobre qué significa mapear un territorio, ¿no? Y a mí me parece que eso abre dificultades que están buenas, que son interesantes para discutir, y que nosotros con Agustín hemos vivido en carne propia, ¿sí? Varias de ellas. La primera dificultad es la dificultad que podríamos relacionar con que toda teorización, ¿sí? Y el mapeo es una especie de subclase de teorización, se enfrenta con la famosa sentencia de Goethe, ¿no? Gris es la teoría, pero verde el árbol de la vida, ¿no? Hay muchos modos de interpretar, por supuesto, esa sentencia, pero me parece que un modo de interpretarlo bastante habitual es que, bueno, la teoría va siempre un poco lenta en relación al mundo cultural, ¿sí? Al mundo histórico, que va cambiando, que es dinámico, y esa dinámica del mundo histórico-cultural causa dificultades a la teoría, ¿no? Causa dificultades a los lenguajes esencialistas, causa dificultades a las caracterizaciones que uno quiere hacer en términos de condiciones necesarias y suficientes. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente
la vida del mundo es más rápida que los tentáculos de los conceptos que quieren atraparla, ¿no? Podríamos decir que, bueno, en parte esto ya lo dijo Hegel con la imagen del búho de Minerva, ¿no? Entonces es una dificultad real, digamos, una sistematización llega tarde, incluso un poco más tarde que la filosofía entendida para Hegel, ¿no? Porque la sistematización trabaja, si se quiere, un lenguaje de segundo orden. Una segunda dificultad que me parece también relevante y que también tuvimos que enfrentar dentro del diagrama del glosario de filosofía de la técnica es lo que podemos llamar la emergencia de nuevos objetos, ¿sí? Es decir, las innovaciones tecnológicas genuinas. Es decir, hay innovaciones tecnológicas genuinas, hay objetos nuevos que ni siquiera a veces tienen digamos, una correlación en el ámbito de indagación, entonces hay que darles un lugar, hay que nombrarlos, y ese nombrar no es neutral de ninguna manera, ¿no? Una noción decisiva, por lo menos para el siglo XXI, en ese sentido, es algoritmo, ¿sí? Que es un término que refleja, si se quiere, un fenómeno o una innovación de orden ontológica, ¿sí? También hay innovaciones ontológicas en sentido más material que producen fenómenos que en sí mismos son nuevos, como los descarrilamientos, ¿no? Es decir, los descarrilamientos no existen en la medida en que no haya trenes, ¿no? Que circulan a cierta velocidad y demás. Bueno, Virilio decía que las técnicas inventaban no solo posibilidades de acción, sino accidentes. Bueno, también hay accidentes nuevos que requieren atención filosófica, y a veces esta segunda dificultad refiere a nuevas categorías que implican estos nuevos fenómenos, ¿sí? Entonces, una primera intuición sería, bueno, hay obsolescencia de los vocabularios en relación con los fenómenos que intenta iluminar. Eso parecería ser una especie de regla en la historia de la filosofía, ¿no? Desde distintas visiones en filosofía, esto fue más o menos señalado, no sé, las posiciones pragmatistas de William James dicen que el lenguaje se vuelve obsoleto cuando usamos las categorías de la nociología moderna, o el mismo Nietzsche habló de momias conceptuales o sí, de ficciones que ya son inútiles, dado el contexto tardomoderno. Entonces, esta idea de que hay obsolescencia de los vocabularios también afecta un proyecto de estas características, que supone sistematizar conceptos que refieren a una realidad cuya estructura ontológica puede haber cambiado más rápido que los mismos conceptos que trataban de atraparla, ¿no? Un ejemplo interesante en este sentido es que yo siempre trato de poner, es la definición de Aristóteles de artefacto, ¿no? De instrumento técnico, cuando lo piensa como esclavos inanimados, ¿no? Definiciones que para el tiempo histórico y los prototipos de análisis que había en juego probablemente eran apropiadas y estaban bien, pero no es una teoría filosófica opositora, sino los mismos fenómenos técnicos emergentes los que ponen en discusión la validez de ciertas definiciones o la validez de ciertas oposiciones, ¿no? Lo mismo se puede decir respecto a la distinción aristotélica natural artificial, ¿no? Es decir, puede haber sido apropiado para un momento histórico, pero efectivamente una vida llena de híbridos, como la que digamos, estamos atestiguando en siglo XX, siglo XXI, una vida en la que interactuamos con bioartefactos, con biomateriales, con dispositivos biomiméticos, o nos enfrentamos a inundaciones e incendios forestales que son de alguna manera híbridos, porque no son ni naturales ni artificiales, un poco en el sentido laturiano. Es decir, todos estos fenómenos emergentes, sin ser teorizaciones, parecen de alguna manera poner en tela de juicio definiciones o caracterizaciones de la historia de la filosofía, ¿sí? Así que a mí me parece que mapear un campo tiene problemas de orden metodológico, ¿sí? Mapear un campo, que es la tarea que afrontamos al hacer el glosario de filosofía de la técnica, pero que me parece que puede tener un léxico en general, tiene problemas metodológicos como los que señalamos, ¿sí? Relacionados con esta naturaleza dinámica de aquello que pretendemos mapear, relacionado con la obsolescencia de los vocabularios, que parece ser una condición inherente, si seguimos a Nietzsche y a James, por lo menos. Pero, además de eso, tenemos problemas de orden valorativo político, que también creo que tuvimos que enfrentar en el armado del glosario, ¿sí? Porque podríamos decir que mapear es
una acción política, ¿no? Porque mapear significa materializar un cierto recorte, una cierta selección, iluminar una perspectiva que se halla tras la selección, si se quiere una especie de principio selector, que puede ser más implícito o menos implícito, puede estar mejor representado o no, pero me parece que cualquier tipo de mapeo implica un recorte, una selección de orden política. Esto, yo siempre doy el ejemplo de teoría del cine, la discusión de los 60, de la crítica de cine, sobre el traveling de Capo, de la película de Pontecorvo. Bueno, precisamente lo que se discutía ahí era que, bueno, poner la cámara aquí o allá era una cuestión política, extender unos segundos de más la cara de una mujer que se va a electrocutar en un campo de concentración, mantener la duración también es una cuestión política, también es una cuestión moral. Eh, la discusión giraba en torno a si hay selección neutral o no. La respuesta de ese debate es que no hay selección neutral de imágenes ni de travelings. Y un poco lo que descubrimos nosotros en la propia elaboración del glosario es que tampoco hay selección neutral de entradas, ¿no? O de conceptos a la hora de idear una especie de índice dentro del proyecto, ¿sí? Así que el glosario me parece que tuvo que enfrentar estos dos tipos de dificultades. Las dificultades de orden metodológico, que me parece que son claras, y las dificultades de orden valorativo o político en este último sentido. Y una de las vías que hallamos, me parece, en el camino, pero no porque lo hubiéramos pensado de antemano, sino porque fue con una cierta estrategia que fue surgiendo, una estrategia fue, bueno, pensar el glosario como un organismo, ¿no? Es decir, como también una especie de ser en movimiento que interactúa con un cierto ambiente, que de algún modo tiene que crear su medio asociado, que tiene que ir automodificándose para entrar en resonancia con ese ambiente. Es decir, tratar de pensar al propio libro como un objeto móvil que debe asociarse a un medio que es forzosamente móvil y se transforma, ¿sí? Así que eso es, a nivel conceptual quería señalar, me parece importante desde el punto de vista de cómo fue pensado el proyecto o el trasfondo del proyecto en general. Desde el punto de vista de las motivaciones del libro en sí mismo y de cómo se fue dando el trabajo, bueno, el proyecto surgió en 2019, en el medio del coloquio de Filosofía de la Técnica, que se hizo en Córdoba en aquel momento, y en marzo del 2020, en un contexto, por supuesto, extraño y enrarecido por el comienzo de la pandemia, comenzamos a poner más fuerza en el armado del proyecto, con toda la infraestructura de la distancia y con las posibilidades a las que nos fuimos acostumbrando muy progresivamente de comunicación mediada, ¿sí? Así que el proyecto, si se quiere, se inicia en marzo de 2020 y involucra 2 años de trabajo completo de un montón de gente, ¿no? Es decir, por una parte nosotros tres como coordinadores, Agustín, Claudio y yo, pero también un conjunto de editores y editoras de eje que fuimos convocando para la especialidad de cada eje temático y para cubrir, digamos, los huecos en cada uno de esos campos. También vínculos con cada uno de los autores y autoras, y el posterior trabajo, que no fue menor también, de la instancia editorial de diagramación, ¿sí? Que también llevó su tiempo, pero la verdad es que valió la pena el tiempo insumido para eso. Eh, Inclusive en el Diego, momento, sí. Diego, perdón, estamos metiendo también los revisores de cada entrada. Ah, y los revisores de cartera, sí, ahora iba a hacer una referencia a eso, ¿sí? Que efectivamente todas las entradas se pensaron en un formato de autor y de revisor, ¿no? Es decir, que también llevó su tiempo porque habíamos imaginado una especie de dinámica en la que autor y revisor iban a tener un mapeo del tema, iban a tener una especie de contacto entre sí, como para en algunos casos, digamos que las revisiones del autor, del revisor llegaran al autor y pudieran generar algo nuevo. Y en muchos casos eso también llevó
instancias de coautoría, es decir, un sistema que en varios casos finalizó no en un trabajo firmado por un autor, sino por dos. ¿Sí? El contexto del proyecto, para decirlo muy brevemente, fue una, una continuación natural, diría yo, de los coloquios de filosofía de la técnica, ¿sí? Un evento que venimos organizando desde el 2009, ¿sí? Ininterrumpidamente. Bueno, 2020 y 2021 no, pero bueno, creo que a todos los eventos les ha pasado eso. Y no solo de la continuidad institucional de ese evento, sino de las discusiones, de los problemas, de la dinámica cooperativa, digamos, de la construcción colectiva que apareció siempre en este tipo de evento, que nosotros, digamos, seguimos desde el inicio. Y la motivación esencial con esta continuidad fue la vacancia de yo diría una sistematización en el área de la filosofía de la técnica de conceptos, ¿no? Efectivamente había, si se quiere, compilaciones o había textos de autor en el área, filosofía de la técnica, pero faltaba una sistematización en este sentido, y bueno, esa sistematización o esa vacancia de un libro de estas características es lo que nos llevó un poco a pensar en un proyecto de largo aliento como este, ¿sí? ¿Cuál fue el objetivo del libro, tal como lo pensamos en su inicio? Bueno, exhibir una especie de fotografía, ¿no? Una fotografía de lo que se estaba investigando, de lo que se está investigando efectivamente en Hispanoamérica, en este ámbito amplio de filosofía de la técnica, ¿sí? Entendido en un sentido bastante laxo. Ese era nuestro objetivo, que creo que en cierto punto lo hemos cumplido bien, ¿sí? Con todas las dificultades del caso y con un carácter no exhaustivo y con, bueno, los sesgos políticos, o los sesgos valorativos que hay en todo proyecto que tiene estas características. Entre los criterios de organización que, que utilizamos o que estuvieron, digamos, jugando ahí un papel, yo nombraría al menos estos cuatro. Principio de pluralidad disciplinar, es decir, el hecho de que la filosofía de la técnica no se pensó como una disciplina cerrada, sino como una disciplina eh, ya craneada interdisciplinariamente, ¿no? Hay entradas y ejes temáticos que corresponden a la antropología de la técnica, ejes temáticos que corresponden a la sociología, ejes de la estética, ejes de la comunicación, es decir, una versión, yo diría, bastante laxa de filosofía de la técnica, donde todos los pensamientos sobre lo artificial encuentran un lugar. También otro criterio fue la pluralidad de la inserción geográfica, es decir, que cubriéramos todo el espectro desde México hasta Chile, toda Latinoamérica, y también España y Portugal. También la paridad de género, que es una especie de objetivo también a mediano plazo, porque intentamos que tanto en las entradas en sí mismas, en cuanto a su autoría y en cuanto a los editores y editoras de eje, se lograra paridad. Y también la pluralidad etaria, ¿sí? Que hace que el proyecto contenga, si se quiere, autores de larguísima trayectoria, de años y años de investigación, y voces más jóvenes o voces emergentes. Algunos de estos criterios estaban en nuestra mente y otros también se fueron dando por la misma dinámica del proceso de elaboración, ¿no? Dando a entender que bueno, el organismo se iba adaptando también a las condiciones propias de su ambiente, ¿sí? El modo de organización del proyecto fue colaborativo, eso es algo que insisto siempre en remarcar, fue una especie de laboratorio de producción colaborativa en plena pandemia, y en ese sentido, digamos, no seguimos el sistema de peer review o de par ciego, sino que cada persona que entregó una contribución supo desde el inicio quién iba a revisar esa contribución, y el que revisaba sabía también de quién había recibido el texto, y había comunicación entre autor y revisor. Es decir, tratamos de colaborar o de montar una especie de laboratorio colaborativo que creo que ha dado buen fruto, pero bueno, eso también hay que verlo a largo plazo.
Y en cuanto al contenido, ya como para ir cerrando, insistiría también en esto, ¿no? El contenido del glosario, y me parece que cualquier proyecto de estas características de mapeo de un territorio nunca es completo, es decir, nunca puede ser exhaustivo. Me parece que desde el inicio tuvimos también esa idea de no exhaustividad y de no tomarlo como un déficit. También el solapamiento y la repetición temática forma parte de un proyecto de estas categorías, porque si bien hay prismas distintos, disciplinares al interior del libro, no hay modo en que esos prismas no tomen las mismas nociones y haya algunas entradas que digan cosas bastante similares, aunque desde puntos de vista distintos, así que también el tomar una fotografía genera una dificultad de estas características. Y también se añadirían los aspectos faltantes, ¿no? Es decir, a la larga uno va viendo que hubo ejes que por distintos motivos salieron más fortalecidos y otros quizás menos fortalecidos, o quizás entradas que habíamos pensado al inicio no encontraron los intérpretes adecuados, o los intérpretes directamente no pudieron dedicarse al trabajo bastante demandante que significaba la redacción de una entrada, sobre todo en el contexto de sobrecarga laboral que atravesó todo el proyecto, porque esto parece un poco lejano, pero la sobrecarga laboral de 2020, 2021 y digamos, los reclamos gremiales, que ahora se han apagado un poco, pero tenían que ver con ese burnout de la gente dedicada a docencia e investigación, atravesaron todo el proyecto. Entonces quizás hubo entradas que habíamos pensado, pero que lamentablemente no se pudieron producir por estas condiciones. Y un último punto que quiero remarcar es sobre la deriva actual del proyecto del Glosario de Filosofía de la Técnica, siguiendo esta idea del organismo en desarrollo, esta especie de imagen que ayuda a pensar un poco qué tipo de proyecto es y cómo se acopla al ambiente. Estamos en el armado de un proyecto de un glosario wiki con una plataforma en sitio edu.ar, que todavía se encuentra en preparación, pero que precisamente va a lidiar con los problemas propios de un mundo que va cambiando, que va trayendo fenómenos nuevos, que va generando innovación ontológica y que de alguna manera el soporte libro, ¿sí?, ha quedado un poco obsoleto en ese sentido, porque uno no puede agregar entradas, o no puede agregar nueva bibliografía, o no puede agregar textos que de un tiempo a otro se vuelven canónicos, ¿no? Me parece que la página web es un formato bastante adecuado, o por lo menos un poco más adecuado del libro, para lidiar con esa flexibilidad del ambiente o el territorio que se desea mapear. Así que, bueno, esto es una especie de promesa solamente, pero quería terminar con esta mención. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, ya tengo algunas cuestiones para preguntar al final. Aprovecho para decir eso, si hay alguna pregunta o comentario, lo pueden ir dejando en el chat y después los levanto, o pedir la palabra después. Lo que cuenta Diego ya, digamos que yo estoy más o menos involucrado en el proceso de construcción del léxico. Veo que muchos de las cuestiones a las que se enfrentaron se repiten en el léxico. Entonces, bueno, invito acá a Andrés y a Florencia a que cuenten su parte en ese sentido. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias por pasar la palabra, pero sobre todo por la invitación a participar de esta idea tan oportuna y estimulante, ¿no? Por supuesto que primordialmente estamos celebrando la aparición del Glosario de Filosofía de la Técnica. Bueno, también quiero agradecerle a todos y todas los asistentes. Yo estoy acá, como creo que Hernán ya adelantó, porque coordino actualmente junto a Silvia Grimberg el proyecto de unidad ejecutora del LICH. El proyecto de unidad ejecutora es PUE. El LICH es el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de la UNSAM. El PUE del LICH se titula así:
perspectivas y perspectivas de futuro, un atlas digital de lenguajes, categorías y experiencias. Es un proyecto de 5 años, ahora estamos transitando el segundo. Él puede participar alrededor. Es ambicioso por eso, por esa enorme cantidad de gente que hay, y también es medio quimérico, que de todas maneras estamos tratando de cumplir. Entre los objetivos del proyecto está este de construir el léxico crítico del futuro. El léxico ya está bastante avanzado, no está publicado, a diferencia del glosario de filosofía de la técnica. Esperamos tenerlo para el próximo año. Ya está empezando a cobrar forma, tenemos más de la mitad de las primeras versiones de las entradas, últimamente han llegado más, y bueno, estamos esperando algunas de las faltantes. Hay, como más o menos contaba recién Diego, es un proceso largo donde hay invitados externos, uno busca vacancia, gente que te dice que sí, que no, y bueno, estamos en eso, haciendo ese tipo de ajustes. Para entender cómo llegamos al PUE, dentro del PUE al Atlas y dentro del Atlas al léxico, por ahí vale la pena que les cuente un poco cómo fue la historia de cómo llegué yo a ser el coordinador de eso. En parte también tiene algún interés, no por culto a la personalidad, sino para poner de relieve algunas cuestiones. Yo, en lo personal, hace más de 20 años que ando dando vueltas en torno al pensamiento latinoamericano, combinando herramientas de la historia de las ideas y de la historia intelectual. Entonces, estudio el pensamiento latinoamericano, pero siempre con un interés primordial en la cuestión de las temporalidades latinoamericanas. No sé, los que conocen un poco los estudios latinoamericanos saben que hay como una beta relacionada con la utopía, últimamente con las distopías. Siempre aparece eso en el ensayismo, en la literatura. Bueno, yo anduve siempre bordeando esos temas. Eso yo diría que en 3 líneas temáticas principales. Una, la forma como intelectuales de la segunda mitad del siglo XX fueron procesando lo que podríamos llamar la crisis del tiempo, en sus itinerarios, en sus obras. Tengo un pedacito de mis trabajos que tratan sobre eso. Otra, el estudio de los discursos sobre el desarrollo y su relación con determinadas narrativas e imágenes de futuro. También hay un pedacito de mis trabajos que abordan eso. Y tercero, las temáticas del etos y la civilización en América Latina, ambas cosas en conexión también con la temporalidad. Bueno, ahora justo hace muy poquito acaban de aparecer 2 publicaciones sobre estos mismos temas. Apareció una antología de textos de Darcy Ribeiro, que coordinamos con un colega brasileño, que se llama Os Futuros de Darcy Ribeiro, donde recopilamos unos 10, 12 textos de Darcy, donde Darcy futurizaba, desde el año 68, 69, hasta casi su muerte en los 90, hizo distintos ejercicios de futurización en distintos registros, desde el registro más científico-social hasta el ensayístico, pasando por una novela. Bueno, entonces hicimos una compilación de eso. Otro trabajo que apareció este mes es una extensa entrevista, un diálogo que tuvimos con Fernando Calderón, un sociólogo de origen boliviano que trabaja con nosotros en la UNSAM, y apareció en un libro sobre perspectiva y estudios de futuro en Bolivia, una conversación sobre perspectiva política. Calderón tiene una gran experiencia en perspectiva política, en Naciones Unidas. Entonces ando dando vueltas en relación con estos temas hace bastante tiempo, y bueno, tengo la impresión de que Silvia Grinberg, que es la directora del LICH, percibió en eso un potencial para generar este proyecto de unidad ejecutora. El LICH se creó, ya no recuerdo bien si en 2018 o 2019, pero en ese momento Silvia me convocó, me parece que percibiendo muy certeramente que la temática del futuro podía constituirse en una zona muy fértil de intersección para los investigadores e investigadoras radicados en el espacio. O sea, piensen que es un lugar donde hay muchas disciplinas, donde hay gente que hace muchos equipos de investigación, gente que hace cosas muy distintas. Entonces, ¿cómo vertebrar eso con un tema que nos haga ponernos en contacto, nos haga trabajar juntos? Insisto en eso, los investigadores, las investigadoras radicados en el LICH son numerosos y cultivan disciplinas e intereses muy diversos. Sin embargo, la temática del futuro parece,
ofrecerles aristas de interés a prácticamente todos. No solamente eso, también esa temática aparecía y aparece como promisoria en otro sentido muy decisivo, que creo que también Silvia percibe certeramente, que es que el abordaje de un tema así nos puede permitir intensificar las conexiones de nuestra comunidad, de las humanidades, en el tiempo en el que vivimos, en distintos sentidos. Algunos ya los mencionamos, otros los vamos a ir mencionando a lo largo de la actividad. Y les cuento ahora un segundo, déjenme ponerle esto. Ahí se debe ver. Esa fue una jornada que hicimos en 2019, un poco con el mismo espíritu que Diego recién contaba, los antecedentes del glosario. Empezamos con eso, un poco para ir templando el ánimo. Eso se hizo en mayo de 2019, ahí participaron una cantidad de referentes que hay en el LICH, algunos invitados externos también, y de esa jornada se hizo después un libro que salió en el mismo año, antes de que existiera el proyecto. O sea, cuando el LICH empieza a existir, se organizó esta jornada, y de ahí ya dio este libro, que lo publicó Funintec, que es Fundación UNSAM Innovación y Tecnología, con una veintena de aportes de los autores que participaron en la jornada en general, y con imágenes de Daniel Santoro, el artista plástico, como está esa imagen ahí, y adentro de las palabras miradas, no sé si llegan a ver, hay un trabajo de la diseñadora muy interesante con imágenes, y adentro del libro hay más imágenes de Santoro. Ese cuadro, por si no lo conocen, se llama El descamisado gigante arrasa un sembradío de soja transgénica, y nos pareció que tenía una poderosa carga futurística, digamos, en relación con muchas de las cosas que se discuten adentro de ese libro. El libro, bueno, tiene esa frescura de ser frescura en todos los sentidos de la palabra frescura, digamos, de ser el producto de una jornada, además editado y publicado con una velocidad impresionante, justamente por la idea de que se convirtiera en el antecedente del proyecto que estábamos por presentar en CONICET, ese PUE, que es Proyecto de Unidad Ejecutora. Ese libro se puede conseguir, ahí abajo hay un link, yo no sé si ustedes lo llegan a ver, ahí se descarga gratuitamente, que es la política de la Fundación Funintec. Entonces, las jornadas y el libro son prepandémicos, eso tiene que ver también con lo que se mencionaba antes. Fueron importantes porque nos ayudaron a detectar problemas, a visibilizar y a nuclear colegas que por ahí estaban haciendo cosas que no sabíamos, y a ir, como decía antes, templando el ánimo para emprender esta iniciativa más grande en la que ahora estamos embarcados, el Atlas Digital y el léxico crítico, entendiendo al léxico como un objetivo en sí mismo, por un lado, pero también como un paso hacia el Atlas. El Atlas, yo no voy a hablar hoy de eso, no sabemos muy bien lo que es. Es un proceso de construcción colectiva, queremos incorporar más cosas que un léxico. Tiene también de alguna manera relación con lo que planteaba Diego antes, de cómo pasar del formato libro a un formato digital, quizás interactivo, más multimedia, más renovable, más dinámico. Bueno, en eso estamos pensando. Y con que haya además otros contenidos, no solamente los del léxico. Pero bueno, el léxico por ahora es el núcleo y va a ser seguramente el primer paso, como la estructura sobre la cual vamos a construir lo que vayamos a construir después. ¿Qué emergió en esas conversaciones previas todavía al PUE? Cuando todavía estábamos armando el proyecto, la complejidad del objeto futuro. Eso fue lo primero que constatamos, de sus innumerables facetas, de la inquietud que muchos rasgos de nuestra época suscitan cuando nos ponemos a pensar en el futuro, de la profusión de palabras, categorías que buscan decirlo, que buscan caracterizarlo, y finalmente de la conveniencia de plantearse, y acá uso una palabra que Diego utilizó y que aparece mucho en el glosario de Filosofía de la Técnica también, que es mapear, cartografiar ese panorama inmenso de lenguajes, categorías, experiencias, pensando en el formato libro, pero sin dejar de tener presente, por eso lo del Atlas Digital, sin dejar de tener presente las posibilidades que abre lo digital para hacer este tipo de laburo, ¿no? Que un poquito empezamos a palpar al hacer este libro que se hizo básicamente digital y que tenía estas imágenes, que bueno, me pareció eso muy fascinante. Entonces, bueno, como les decía recién, el léxico está ya bastante avanzado, estamos esperando
haciendo ajustes, esperando, ajustando. Suponemos que el próximo año va a poder estar listo. Es interesante ya empezar a decir desde este primer momento que el número de entradas y de colaboradores de nuestro léxico es bastante similar al del glosario de ustedes. Eso me llamó la atención, porque no es algo pensado en absoluto, sino que es algo absolutamente casual. En otras cosas también se advierten semejanzas. Una que ya adelanto, pero que seguramente vamos a volver a retomar, es esta idea de hacer un proceso colaborativo, un diálogo más transparente, salir del esquema de la revisión ciega y hacer una cosa más colectiva. Eso lo hemos hecho. Ahora Florencia va a contar un poquito más sobre eso. Y también hay algunas diferencias. Yo diría que una diferencia, para adelantar eso y ya ponerlo en la mesa del debate, digamos, una diferencia importante es que el glosario de filosofía de la técnica es un glosario que se propone mapear un campo. No me animo a decir disciplinar, porque ustedes mismos aclaró recién Diego, y también está aclarado en la introducción, que buscan exceder lo filosófico en el sentido estricto, y hay otras conversaciones y aperturas, pero digamos que se mapea un campo disciplinar, abiertamente, pero con sensibilidad a las pluralidades implicadas, pero se busca mapear un campo disciplinar, y la red que construye el glosario es una red que tiene que ver con ese campo disciplinar ampliado. En el caso nuestro estamos hablando de otra cosa. Me parece que estamos hablando más bien de mapear miradas sobre un objeto peculiar. Creo que ahí tenemos una diferencia que está bueno pensarla, porque me permite pensar el estatuto de los dos proyectos. Es un matiz importante, no es lo mismo mapear un campo disciplinar sensible a sus pluralidades y tensiones, que mapear un conjunto de miradas de una comunidad específica que somos nosotros, digamos, porque en ese sentido nuestro léxico, conversamos mucho con Facundo Roca de eso, es un léxico más bien idiosincrásico, o sea, tiene más que ver con lo que nuestra propia comunidad de la Escuela de Humanidades y sus relaciones, digamos, piensan cuando se les pone el objeto futuro enfrente, ¿no? Bueno, quería contarles esto a modo de introducción de la introducción, cómo llegamos al PUE, qué se propone el PUE, qué lugar ocupa el léxico en el PUE. Y bueno, ahora me gustaría pasarle la palabra a Florencia Rizzo, que es investigadora del LICH, es lingüista, es autora de una entrada para el léxico, y además es integrante del comité organizador. Nosotros nos inventamos un esquema que ahora ella les va a contar cómo se hizo y más o menos cómo viene funcionando. Bueno, buenas tardes. Gracias, Hernán, por la invitación para participar de esta charla. Bueno, es un gusto estar acá en este intercambio. Yo voy a compartir algunas notas e impresiones sobre este proceso de elaboración de la obra, como integrante, como dijo Andrés, de una de las áreas del comité organizador que se formó el año pasado. Es el momento en el que me sumé al proyecto. Voy a hablar de 3 etapas que son las que considero que llevamos a cabo hasta el momento, ¿no? Es un léxico que está en proceso, así que también hay mucho trabajo por continuar. Continuando un poco con lo que decía Andrés, lo primero que quiero señalar es que este proceso de elaboración del léxico desde el inicio está basado en un trabajo colectivo, colaborativo. Hay una coordinación formada por los responsables del PUE, como decía Andrés, Silvia, Andrés, también está Marina Farinetti, integrantes de distintas áreas, pero la obra, lo que está resultando hasta el momento es producto de constantes intercambios que fuimos teniendo desde el año pasado, consensos a los que llegamos con quienes integran la comunidad académica del LICH, ¿no? Y algunas personas externas también. Bueno, mi idea entonces es contar un poco esta dinámica y cómo se fue organizando hasta el momento del trabajo realizado, que lleva estas etapas que voy a comentar 1 año y algunos meses. La primera etapa, digamos, hay una etapa más de apertura, si se quiere, una segunda etapa más de organización interna, de trabajo interno, y de nuevo la tercera etapa, otra etapa de apertura.
Durante la primera etapa se organizaron 3 conversatorios, fueron conversatorios virtuales, durante la primera mitad de 2021, en los que se convocó a todos los integrantes del LICH para comenzar a imaginar, a pensar, a darle forma al léxico. Yo no voy a compartir pantalla, pero voy a copiar el enlace, por si quieren ir mirando algunas notas que fueron resumiendo el trabajo que voy a ir comentando. Están organizadas, las que están más abajo son las primeras, y las últimas, las que están más arriba son los últimos trabajos. Así que bueno, pueden ir siguiéndolo, algunas de las cuestiones que voy comentando ahí. Entonces, la dinámica de cada conversatorio iniciaba con presentaciones que habían sido previamente pautadas, de 3 o 4 personas que funcionaban a modo de disparador, y luego se abría el debate, ¿no? Esta era la idea. Las reflexiones, sin puntualizar cada uno de los conversatorios, abarcaron, se empezó a pensar sobre las diversas maneras de abordar, de cómo concebir el futuro para la construcción de un léxico crítico. Se contaron también experiencias de participantes en la edición de diccionarios, de obras de características similares, sobre los objetivos que impulsan la escritura de diccionarios, si hay modelos a tener en cuenta en el diseño, ventajas y desventajas del formato. Por ejemplo, en ese momento se discutió el tema de hacer un libro impreso o en formato digital. Y también durante esos conversatorios se empezaron a poner en común algunos criterios que fueron surgiendo para seleccionar los términos que iban a integrar el léxico. Estos criterios no fueron dados a priori, no fueron dados como pautas iniciales, sino que fueron surgiendo a partir de las propuestas que hacían las mismas personas, propuestas de términos para incorporar como parte de esa fundamentación, ¿no? Del por qué incluir determinado término en el léxico. Entonces, bueno, aparecieron algunos términos más clásicos, de larga tradición, y otros más contemporáneos, pero que de alguna manera eran considerados como portadores de representaciones sobre el futuro, es decir, que connotan el futuro de un modo evidente o de un modo con alguna modulación, términos como acontecimiento, adivinación, contingencia, dialéctica, evolución, utopía. En otros casos se apeló a la innovación terminológica de distintas disciplinas de las humanidades, ¿no? La emergencia de nuevos abordajes teórico-metodológicos en las últimas décadas, áreas de estudio para comprender o estudiar las nuevas realidades, conceptos como literatura postcolonial, revitalización lingüística, geopolítica de las redes, que fueron cobrando especial relevancia, o también conceptos revisitados, resemantizados, que fueron ampliando su alcance. También surgieron conceptos que, desde el punto de vista de términos que permiten describir los cambios, los nuevos fenómenos, los procesos que son estudiados por las disciplinas. Ahí aparecieron términos como transmedia, mercantilización del lenguaje, capitalismo de vigilancia, antropoceno. Luego de estos 3 conversatorios, se vio la necesidad de continuar el trabajo, pero ya en grupos más pequeños, ¿no? En equipos, que compartieran cierta afinidad. Entonces se organizaron 4 reuniones por campos semánticos. 4 campos semánticos, uno por cada reunión, o sea, una reunión por cada campo. Por un lado, el primer grupo de filosofía, estudios clásicos, historia conceptual, estudios latinoamericanos. Un segundo grupo que reunía intereses vinculados a lenguas, literatura, estudios culturales, expresiones artísticas, expresiones estéticas. Un tercer grupo de sociedad, posmedia, ciberpolítica, cultura digital, tecnologías disruptivas, dimensión ambiental. Y un cuarto grupo de educación, niñez, juventud, género, derechos humanos. ¿No? Fue una organización inicial en base a lo que había ido surgiendo en los conversatorios. En estos espacios, también fueron virtuales, se desarrollaron en la segunda mitad del año pasado. Las personas comenzaron a plantear ya más concretamente sobre qué términos querían escribir. Se dieron, intercambios que tenían como propósito ir definiendo ese horizonte de términos que iban a formar parte de la obra, confirmar algunos, la decisión tal vez de
desistir o descartar algún otro término, o detectar superposiciones que se daban, remisiones, también vacancias, y autores, autoras posibles para esos términos que se querían incorporar. Bueno, el resultado de esta primera etapa fue un primer listado de términos para incluir en el léxico. La segunda etapa fue una etapa que se inició con la conformación del comité organizador, en el que se trató de buscar un equilibrio entre, bueno, un equilibrio generacional, en términos de formación, de género, de áreas de estudio. Tuvimos varias reuniones que se dieron entre finales del año pasado y lo que va de este año, en la que, bueno, durante los cuales fuimos tratando de cumplir algunos objetivos. El año pasado, en lo que concierne a 2021, bueno, se terminaron de definir los términos, y bueno, o un primer listado de términos, y de autores, autoras, en función de las propuestas que se habían realizado. Después se hizo una agrupación de esos términos por categorías, que no tenían que ver exactamente con las que mencioné antes, sino en función de lo que efectivamente se iba proponiendo. Definimos algunas fechas, como fechas de envío de las invitaciones para redactar las entradas, que fue en diciembre. La entrega de las primeras versiones las pedimos para marzo-abril, bueno, y unos talleres, que es sobre lo que voy a hablar ahora en breve, que se realizaron en junio. Otra de las tareas fue la elaboración de pautas de redacción. Y bueno, y por último el envío de las invitaciones. En el caso de las pautas, la idea fue establecer una serie de consideraciones generales para la redacción de las entradas, buscando un equilibrio difícil entre orientar para dar cierta homogeneidad o cohesión a los textos, pero buscando no prescribir, evitando, digamos, una rigidez, dejando cierto espacio para licencias por parte de quienes iban a escribir. Bueno, desde ya que tenían algunas cuestiones formales, en cuanto a cantidad de palabras, bueno, ese tipo de características, y después incluimos un conjunto de elementos que no se presentaba como una lista exhaustiva, esto iba a depender de cada término, y bueno, no necesariamente tampoco este orden, pero bueno, entre las pautas lo que propusimos fue la elaboración de un párrafo introductorio que presentara el vocablo y la relevancia para la inclusión en el léxico, así como la perspectiva o el recorte que se elegía para el abordaje. En segundo lugar, una breve historización del término, que contemple cuestiones etimológicas, el origen, deslizamientos y contextuales. En tercer lugar, una referencia al ámbito, dominio, disciplina de aplicación del término, que por supuesto podía ser más de uno. En cuarto lugar, una referencia a los espacios geográficos de surgimiento y usos del término. Luego una o varias propuestas de definición, caracterización, o incluso podía ser clasificación del vocablo señalado, bueno, señalando, ¿no?, las distintas perspectivas teóricas desde las que fue abordado. Y consideraciones sobre la actualidad del término y su vínculo con la cuestión del futuro o los futuros, ¿no? Entonces esto se presentó como una suerte de punteo orientador para la elaboración. El resultado esperado fue ensayos breves, ¿no?, textos más bien con características ensayísticas. En lo que concierne a este año, lo que hicimos fue, bueno, hacer un balance de las entradas recibidas que llegaron hasta el momento, y organizar los talleres. Estos talleres, bueno, ahora paso a la tercera etapa, que de nuevo es una etapa de apertura, digamos, de trabajo con los autores y las autoras. En esta tercera etapa, entonces, se realizaron los talleres sobre el léxico, se hizo una primera edición en junio, y se estima hacer una segunda parte en septiembre, con las entradas que se reciban hasta el momento. El objetivo en ese caso fue hacer una curaduría colectiva de las entradas, es decir, enriquecerlas a partir de lecturas y las perspectivas de los pares, de cara, digamos, a las entregas definitivas de los textos. Entonces, bueno, se recibieron alrededor de 50 entradas, y organizamos esas entradas en 5 mesas por constelaciones lexicales, por campos semánticos.
Por supuesto que hay siempre cierto grado de arbitrariedad cuando se organizan ejes o campos semánticos, hay articulaciones, conexiones entre ellos, pero bueno, tenía que ver con una cuestión organizativa y poder trabajar con un grupo que permita el diálogo, en el sentido de que no sea una cantidad enorme de personas, porque como parte de la dinámica pedíamos la lectura previa de las entradas para el día del taller, entonces tenía que ser un número manejable. Bueno, ahí se incluyeron entonces términos clásicos como dialéctica, tiempo, secularización, términos más contemporáneos o asociados a futuriciones, como aceleración, poscapitalismo, futuridad. En tercer lugar, sujetos, ahí aparecían entradas como infancia, generación, autonomía. En cuarto lugar, educación y formas sociopolíticas, ahí aparecieron términos como alfabetización digital, educación para el desarrollo, seguridad jurídica, posmodernidad. En quinto lugar, lingüística, literatura y artes, aparecieron términos como ciberliteratura, neohablante, revitalización lingüística, vanguardia. Para dar un hilo a estas mesas, Andrés y Marina participaron en todas, entonces iban escuchando todas las discusiones. La dinámica, como les decía, tenía que ver con, en primer lugar, la lectura previa de las entradas por parte de los pares, de la misma constelación léxica. Para pensar, la idea era, desde el punto de vista del contenido, bueno, reflexiones, sugerencias a las entradas de los pares de estas primeras versiones, atendiendo en especial a los aspectos de temporalidad, espacialidad y futuro, remisiones que se podían identificar entre las entradas, repeticiones, superposiciones. Y bueno, desde el punto de vista formal se llegó a una serie de consensos para tratar de homogeneizar un poco más el formato. Por ejemplo, se pidió que eliminar los subtítulos, bueno, las notas al pie, reducir al mínimo las citas textuales, que sean las citas textuales breves y no en párrafo aparte, bueno, este tipo de cuestiones. Estas entradas volvieron, digamos, se propuso la nueva revisión de estas entradas luego de los talleres, y se puso una nueva fecha de entrega para fin de agosto, para ahora. Bueno, en estos talleres, pero también durante, digamos, desde que prácticamente inició este proceso de elaboración, se fueron detectando términos faltantes y buscando colaboradores que puedan ocuparse, ¿no? Es decir, hubo un constante ida y vuelta entre los integrantes del léxico, tratando de buscar esos temas, esas cuestiones que tal vez estaban quedando afuera. De todos modos, obviamente eso es un poco utópico, siempre hay algo que queda afuera, y que, bueno, como comentaron en relación, como comentó Diego, en relación con el glosario que está terminado, siempre después está esa etapa en la que, bueno, aparecen términos, cuestiones que quedaron afuera. Bueno, lo que queda para terminar esta primera parte de esta presentación es completar esta tercera etapa con la segunda edición de los talleres en septiembre, con la segunda tanda, a su vez, de entradas que se reciban, y bueno, la cuarta y última etapa, que es la edición del volumen, ¿no? Una tarea importante y compleja. Bueno, le paso entonces la palabra a Andrés, que va a continuar con otras cuestiones. Bueno, continúo con lo del futuro, ¿no? Que una de las cosas que más, retomando dos cosas, una que mencionó recién Florencia, que una de las principales demandas que surgieron en los talleres, en las devoluciones a las entradas, o sea, la demanda crítica, ¿no?, de ese proceso de revisión colaborativo y transparente, fue enfatizar la dimensión futurista de la palabra, digamos. Muchas personas, casi todos hicimos eso, ¿no? Definimos la palabra, hicimos la etimología, contamos los debates, pero en general la parte del futuro quedaba reducida a una oración en el mejor de los casos, digamos. Entonces, lo que estuvimos tratando de pedir es que más bien se sintetice más lo otro y se amplíe la cuestión, porque finalmente es un léxico del futuro. Entonces, bueno, en eso estamos, esa es la cuestión. Y bueno, de ahí vuelvo a una cosa que mencioné al principio, que es esto del futuro objeto peculiar, ¿no? Futuro como un objeto peculiar.
que pareciera que no existe y sin embargo existe, e incluso no, o sea, no solamente existe, sino que nos condiciona de muchas maneras, ¿no? En algún momento expuse, creo que fue acá en una de esas actividades que mencionó Florencia, una de las exposiciones que me tocó hacer a mí, se llamaba, creo que se llamaba así, El futuro objeto polifacético, dinámico y controversial. Bueno, esa fórmula triple condensa un poco una cantidad de lecturas sobre eso, y trata de organizar esa cuestión. Polifacético porque admite y solicita miradas múltiples. Dinámico porque sus rasgos mutan todo el tiempo, son escurridizos y siempre son transitorios. Eso se puede ver claramente, ya no sabía si mostrar la diapositiva, pero por ahí conviene. A ver si puedo hacer esto. Esto, ¿no? Es un futuro del fines del siglo XIX, que pintan unos pintores franceses, después Asimov recolectó, bueno, se pueden ver, ustedes conocen eso, no hace falta que insistamos, ¿no? Los futuros del pasado son también múltiples y son escurridizos, ¿no? Siempre son transitorios. Y es un objeto peculiar también por controversial, quizás no hay nada más controversial. Podríamos haber dicho también en lugar de controversial, disputado. Fundamentalmente porque no se dice cualquier cosa sobre el futuro, ni se dice cualquier cosa sobre... Ni las cosas que se dicen y circulan las dice cualquiera. Eso también lo sabemos todos acá. Y además, esas cosas que se dicen sobre el futuro se dicen acudiendo a tramas narrativas. La prédica sobre el futuro está atravesada por disputas narrativas, disputas por el sentido, en todos los sentidos de la palabra sentido, que también es una palabra que en sí misma es rica, interesante, y tiene desde ya que ver con la temporalidad, la direccionalidad, el futuro, etc. Y todo esto remite en una dimensión crucial al fenómeno del poder, o si queremos decir, a la disputa imposición de narrativas, ¿no? En esas disputas pugnan proyectos sociales que portan narrativas disímiles. Todo esto nos lleva a la consideración de conflictos ideológico-políticos, sociales, económicos, al fenómeno del poder. Eso está sobrevolando todo el tiempo en nuestro léxico, en nuestras discusiones. El futuro es un objeto peculiar y por eso puede aglutinarnos como comunidad intelectual que nos dedicamos a las humanidades, puesto que, como decíamos, se lo puede abordar desde muchos ángulos. Prácticamente no hay disciplina, rama disciplinar, ámbito de convergencia interdisciplinar, enfoque o perspectiva en nuestra comunidad que no se haya interrogado, que no se esté interrogando hoy mismo sobre el futuro. Bueno, ya había dicho lo de lo idiosincrásico, me parece que no vale la pena insistir, tiene que ver con esto de el matiz diferencial que encuentro entre los dos proyectos. El tema de las vacancias, recién lo comentaba Florencia, estamos intentando cubrirlas acudiendo a personas de otros espacios, eso es expresivo también de algo que creo que aparece también en el proyecto del glosario de filosofía de la técnica. Es difícil resignar la ilusión de completud. Por más que uno sabe que los mapas son incompletos, uno quiere hacer un mapa más completo, entonces estamos luchando para conseguir palabras. Y bueno, en este caso esto tiene una particularidad que ahora voy a mencionar, que es un poco simpática, porque creo que ustedes también se referían a algo parecido cuando hablan de esto, de las novedades que aparecen y que hacen inactual lo que pensamos que es actual. Uno va caminando, ahora que volvió la presencialidad, es muy divertido eso, porque yo voy caminando por el campus y las personas en general me rehuyen porque ahora me convertí en una especie de perseguidor de entradas, digamos. Gente dice, ya te debo la entrada, entonces a veces la gente se escapa, pero también hay gente que se acerca para decirme que deberíamos incluir una palabra nueva que salió en el diario ayer. Eso es muy característico de este tipo de este proyecto, digamos. Todos los días aparecen palabras nuevas y todos los días recibimos propuestas de que habría que incluir una cosa nueva que acaba de salir, que tiene la posta de la posta de cómo va a ser el mundo, etc. Me pareció interesante y también divertido en este sentido la lista de otros términos que pusieron ustedes en la página 529. Bueno, la otra pregunta
importante que tiene que ver con lo que decía recién, cómo hacemos para que las personas escribamos más sobre la dimensión futurística de las palabras, remite a esta pregunta: ¿cómo es que portan futuro las palabras? Sobre eso también se puede decir algo que puede ser interesante para la discusión. Ahí está el planteamiento de Koselleck, que nos parece importante retomar, esta idea de él de los conceptos de futuro que aparecen en ese periodo de umbral, que hay conceptos que se resignifican, conceptos viejos que se resignifican, y conceptos nuevos que irrumpen allí, y que son, de alguna manera, siguen siendo importantes, no solo fueron importantes en la conformación de la modernidad, sino que siguen siendo importantes hoy, ¿no? Es el caso de progreso, desarrollo, incluso la propia noción de historia, ¿no? Son conceptos que se adentran en el futuro, no solo definen estados de cosas. Bueno, todo lector de Koselleck conoce esa cuestión, es muy importante eso. La pregunta clave ahí es si esa época que Koselleck describe sigue siendo la nuestra. Ese es un debate inmenso que no lo vamos a resolver ahora. Pero sí sabemos que nuestra época de alguna forma se deriva de esa época, la prolonga, se contrapone, y ahí está la discusión, ¿no? Pero bueno, volvamos a las palabras. Eso es algo muy nuevo. Hablando de lo nuevo, me acaba de llegar esa cosa hace muy poco. Es un libro gráfico boliviano, el libro más vendido en la Feria del Libro de La Paz. Se llama Altopía, por el alto. Es bien interesante, ¿no? Entonces alguien te manda eso y te dice: acá tenés la nueva. Y sí, eso, ¿cómo lo vamos a incluir? No sé. ¿Cómo portan futuro las palabras? En este proceso que contó Florencia, fuimos acomodando por lo menos 3 aprendizajes sobre esto de cómo portan futuro las palabras. Hay un primer aprendizaje que tiene que ver con destacar algo que venimos conversando desde que empezamos a barajar listas de términos. Las palabras que portan futuro no son todas iguales. Eso me parece que es súper importante para nosotros, para este proyecto. Hay muy distintos tipos de palabras que se refieren al futuro. Esto no solamente en relación a la posibilidad de agruparlas en familias disciplinares o temáticas, que es lo que Florencia se refirió como campos semánticos, campos lexicales, constelaciones, le gusta decir a Silvia Greenberg. Eso es bastante evidente, digamos. Hay una familia de palabras que se refieren a las tecnologías disruptivas, hay otra familia que se refiere a la crisis ambiental, hay palabras que cruzan esas cosas. Hay palabras que se refieren a los afectos, las emociones, bueno, más o menos eso se puede organizar. Hay otros criterios de agrupamiento. Uno también lo mencionó Florencia, palabras que tienen espesores de siglos, ¿no? Qué sé yo, teleología, escatología, apocalipsis, son palabras que tienen una larguísima historia y hunden sus raíces en el fondo de los tiempos, y hay palabras recién salidas del horno a las que también hay que atender. Y parece que le faltan cocción. Y hay palabras que salieron hace no tanto y que ya entraron en desuso. No sé, siempre pienso en una palabra como New Age, que apareció, parecía que decía muchas cosas y hoy no la usa nadie. Incluso una palabra como globalización, que fue el leitmotiv durante una década y pico, y que hoy se usa menos. Y a veces se habla de posglobalización, pero ya no se usa tanto, no está en el centro. O una palabra como posmodernidad, que también durante un tiempo importante pareció la clave de las claves, y hoy se usa, pero mucho menos que antes, ¿no? Y ya no es la clave de las claves. Y bueno, hay palabras recién salidas del horno, o sea, recién que aparecen todos los días palabras nuevas que hablan del texto y que parece que si uno no las toma en cuenta se está quedando fuera del futuro. Bueno, eso nos genera a nosotros una sensación de que es algo a lo que se refirió Diego, y que creo que en nuestro caso, por la peculiaridad del objeto futuro, se da de manera hiperpotenciada, o sea, todo el tiempo están apareciendo esas cosas, estamos luchando con eso. Pensemos, por ejemplo, en la palabra metaverso. Yo siempre digo ese ejemplo, me da la sensación que para un estudiante así de los que tenemos en los posgrados, en las carreras, sabe mucho más de eso que del intento de Vasco de Quiroga en el siglo XVI de establecer una sociedad en Michoacán siguiendo los principios de Tomás Moro, que también tiene que ver con el futuro y con el tiempo, ¿no? ¿Y qué conclusiones tendríamos que sacar de algo así, de esa comprobación? Muchas de las palabras que aparecen tienen existencias efímeras. Eso a mí me parece que es algo importante.
una noción como globalización, como posmodernidad, como New Age, que son de distintos estatutos, están en distintos niveles, uno ya no sabe si son palabras que portaban futuro, que portan futuro, si son reliquias de lustros pasados. Es complicado definir eso, ¿no? Y eso sin discutir si conservan o no vigencia analítica, ¿no? Algunos seguramente la conservan. Hay también palabras que forman parte de nuestro acervo analítico, y hay otras que integran lo que podríamos llamar la terminología coloquial. Entonces, una de las preguntas fuertes que nos tuvimos que hacer es qué lugar le vamos a dar a esa terminología coloquial en el léxico. Que muchas veces esa terminología coloquial se le podría dar la caracterización de hojarasca de coyuntura, ¿no? Y no sabemos bien si tenemos razón cuando decimos eso. Parece hojarasca de coyuntura, pero por ahí no, por ahí en esas palabras realmente hay claves que, qué sé yo, fake news, por ejemplo. ¿Qué es fake news? ¿Es hojarasca de coyuntura o es un concepto fundamental? Es difícil de posverdad, es difícil de saber. Nos preguntamos mucho si el léxico, hasta qué punto el léxico tiene que ser sensible a la dimensión coloquial. También nos preguntamos mucho si tiene que ser sensible a los acervos de otras culturas. Ustedes resaltaban lo hispanoamericano, está buenísimo, lo iberoamericano. Nosotros nos preguntamos, por ejemplo, qué pasa con esas galaxias que desconocemos y que son fundamentales para pensar el futuro, como la India, China. O sea, nuestro léxico casi no va a decir nada de eso, y sin embargo ahí se está jugando mucho, ¿no? Y no hablemos de África, de las propias comunidades originarias en América Latina. Bueno, en general vamos respondiendo afirmativamente, decimos sí, habría que incluir lo coloquial, habría que incluir de otras culturas, pero no siempre es fácil, hay que buscar, es complicado. Básicamente lo que tratamos es de promover entre nosotros la reflexión crítica sobre estas cosas, ¿no? No creemos que vayamos a ser capaces de cubrirlo todo, ni mucho menos, ¿no? Y decimos léxico crítico por eso, no solo porque queremos abrir un poco el registro más allá de lo convencional, sino también porque queremos problematizar estas cosas, ¿no? Y respetando criterios acordados colectivamente. Segunda constatación, ligada a la anterior, tiene que ver con la necesidad de reflexionar críticamente acerca de las categorías por medio de las cuales caracterizamos y valoramos nuestra época. O sea, si decíamos que el futuro es un objeto peculiar porque tiene mucho que ver con las disputas, bueno, las disputas son ahora, o fueron antes. Entonces, cómo pensamos este tiempo ahora tiene mucho que ver con cómo vamos a caracterizar el futuro. Y lo primero que comprobamos ahí es que contamos con diagnósticos expresivos, interesantísimos, con alto valor analítico, pero que son ambivalentes y son a veces contradictorios. O sea, no hay una sola forma de caracterizar nuestro tiempo. ¿Cuáles son, por ejemplo, los espesores, las ondulaciones, las connotaciones de una noción como crisis? Es una palabra que aparece por todos lados, ¿no? Está la económica, la política, también está la ambiental, etc. Con la referencia a los umbrales críticos tocados, la palabra ecocidio que está nombrada en el glosario, es una palabra que está nombrada en la entrada justo de Antropoceno. ¿Cuáles son los alcances de las vibraciones de una noción como transición? Que también usamos mucho y en las que creemos que hay alguna especie de clave también, muy omnipresente en nuestro tiempo esa palabra. ¿Cómo podemos conciliar las tensiones que se abren entre imágenes del estilo el tiempo atemporal, el universo eterno incurrente, que son palabras que están en Manuel Castells, el presente monstruo de Artaud, la imagen de la aceleración? O sea, ¿estamos en el tiempo eterno o en la aceleración? Es difícil eso, ¿no? Puede haber una simultaneidad o una eternidad vertiginosa. Es difícil de saber eso. Otra, relacionada más con los historiadores. ¿Vivimos en sociedades amnésicas o en sociedades saturadas de memoria? Los dos diagnósticos fueron vertidos para hablar de nuestra época. Entonces, es difícil definirlo a priori, ¿no? Y hay buenos argumentos para pensar tanto una cosa u otra. Otra pregunta, ¿murió la utopía? ¿Es preciso reconstruirla o no es preciso reconstruirla? ¿Está en vías de reconstrucción? ¿Surgieron nuevas utopías? Hay que abandonar el concepto. No hay una utopía en el solucionismo tecnológico, no hay otra en el poshumanismo, que para unos es utopía y para otros es distopía. Bueno, etc. En esas cosas andamos pensando.
Bueno, ahí entra, por ejemplo, catuluceno, que dentro de los senos, dentro de esas palabras nuevas que aparecieron con el sufijo seno, que han tenido tanta fuerza en este momento, y que esperamos sean bien tratadas en el léxico, catuluceno es una palabra súper interesante, porque tiene una dimensión con esa referencia al arte, etcétera, digamos, tiene una dimensión cuasi utópica, digamos, ¿no? A diferencia quizás de los otros senos, que tienden más a describir una situación presente, y a marcarnos las coordenadas de las cuales tenemos que empezar a pensar. Catuluceno me parece que introduce más una pulsión utópica. Bueno, está el tema de la relación con el arte, no me quiero meter en eso para no monopolizar demasiado, pero hay denominadores comunes en la imaginación futurista, en los neologismos por medio de los cuales intentamos captar el futuro. ¿Qué nos dicen esas expresiones y vocabularios sobre los futuros posibles, y sobre los futuros posibles latinoamericanos? Siempre es posible revisar las palabras cargadas de futuro, ver cómo se relacionan entre sí. A veces se potencian, a veces se establecen polaridades, es una u otra, como recién intentaba mostrar. Y en los últimos, bueno, ya sabemos esto, no voy a entrar más, porque no quiero demorarme mucho, pero hay un montón de palabras y vocabulario, campos semánticos enteros, con palabras, algunas las nombraron recién, algoritmo, inteligencia artificial, edición génica, posorgánico, transhumano, poshumano, todo eso es un mundo. Una noción como arte planetario, una noción como pluriverso, lo que decíamos recién de las palabras que ostentan el sufijo seno. ¿Qué dice la emergencia casi sincronizada de todo ese vocabulario? Un festival de prefijos y sufijos, siempre digo el paraíso del lingüista. Entre otras cosas, me parece que por ahí está algo que podemos conversar hoy y otras veces, ¿no? El cuestionamiento, incluso el desplazamiento, borramiento del humanismo clásico, del ser humano clásico del humanismo clásico, algo así, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con las humanidades? Bueno, esas son cosas que nos interesan. Y la tercera, el tercer aprendizaje, tiene que ver con la impresionante profusión de términos, portadores de futuro que podemos registrar en los últimos años. Yo creo que no es un exceso hablar de profusión exponencial, esto puede verse como parte de una problemática general, la vieja idea de la tragedia de la cultura de Simmel. Estaba esta frase que la usamos de epígrafe, ese es el director de la trilogía Katzi. Interesante relacionarlo con lo que decía Hernán en relación con Mark Fisher y con Boris Groys, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las palabras y por qué a nosotros se nos ocurre hacer un diccionario cuando hay personas que piensan eso sobre el estado de nuestro lenguaje? Y lo interesante es que Reggio dijo eso medio antes que empezara todo esto que estamos viviendo. Es bien interesante eso. Estas palabras que acabamos de nombrar, y muchas otras, ¿definen meramente estados o asuntos dados, o están dando forma a la acción humana y se adentran en el futuro, para retomar el lenguaje de Koselleck? Tamizar y agrupar todas esas palabras nuevas que aparecen, incluyendo aquellas que aparecen buscando dar cuenta de todo lo que pareciera estar en ciernes, y luego intentar pensarlas críticamente y en interrelación, es uno de los desafíos que tenemos. El léxico no se hace para eso, pero a propósito del léxico uno va haciendo eso también, ¿no? Por eso son tan importantes para mí personalmente, pero creo que en general para toda nuestra comunidad, los fenómenos de creación léxica. ¿Qué pasa con las palabras, ¿no? ¿Cuándo aparecen los procesos de creación léxica? ¿Cuándo aparecen palabras? ¿Cómo entran en desuso? Pero como de eso no sabemos mucho, les pedimos ayuda a los especialistas. Por eso, Florencia. Bueno, voy a tratar de ser breve, para así queda tiempo para lo que resta. Bueno, el léxico, este léxico que estamos armando se puede incluir dentro del grupo de lo que son las obras de referencia, de consulta especializada, ¿no? Un diccionario, glosario, léxico especializado, terminológico, que recoge y define un conjunto de vocablos de determinada materia. Este tipo de obras, como que es algo que ya salió
hacen pensar en esta idea de completud, hasta de cierta objetividad, con muchas comillas. Sin embargo, suponen una construcción, miradas, una representación sobre, una selección que conlleva una serie de decisiones que van forjando esa identidad propia de la obra, ¿no? Tanto la elección de las personas que a cargo de las entradas, los términos que entran, quedan afuera, el recorte al interior de cada entrada, que suele tener una extensión más bien breve. En este sentido yo creo que el nombre elegido, el léxico, si bien no tuvo no es que hubo una discusión en torno al nombre del género, digamos, si léxico, diccionario, enciclopedia, pero me parece que el léxico, en nuestro caso, intuyo que puede pasar algo parecido con el glosario, frente a diccionario, enciclopedia, pone cierta distancia crítica de una pretensión totalizante, refuerza un poco la conciencia de algo no acabado, algo dinámico, algo fragmentario también. Bueno, la realización de un léxico, de un glosario, supone también un interés por el lenguaje, porque por el modo en que desde cierta óptica se nombran realidades, fenómenos, procesos, objetos de estudio, disciplinas, áreas de investigación. Y ahí es importante tener en cuenta que siempre la mirada, ¿no? la construcción sobre eso se hace desde cierto lugar, ¿no? Supone una toma de posición dentro del campo académico. Y el lenguaje en ese nombrar nuevas realidades ocupa un lugar fundamental. Esa capacidad de creación lingüística es, como sabemos, inagotable, se vincula con cambios sociales, con necesidades de ciertos grupos sociales, con posiciones teóricas, ideológicas, etc. Bueno, entre los términos asociados al léxico del futuro, desde el punto de vista del lenguaje, observamos en algunos casos, como ya mencioné, algunos términos más clásicos o de larga trayectoria, sobre los que no me voy a detener, pero también hay términos que son resultado de la innovación léxica, terminológica en el ámbito académico, ¿no? De la creación de nuevos términos que posibiliten la comprensión de transformaciones, de objetos, de procesos que por distintas razones exceden, no encajan exactamente con las denominaciones, los nombres existentes ya disponibles. Entonces, en el caso de nuestro léxico encontramos algunos sintagmas recientes que combinan términos ya existentes para señalar algo nuevo, como libro expandido, educación para el desarrollo, alfabetización digital. En otros casos aparecen términos que presentan determinados prefijos y sufijos, que en el caso del léxico del futuro suelen indicar novedad, trascendencia, ¿no? Estos prefijos como poscrítica, poscapitalismo, poshumanismo, el neoextractivismo, neohablante, el transmodernidad, translenguaje, transmedia, seno en antropoceno, capitaloceno, tecnoceno. Estos prefijos y sufijos aportan nuevos significados y matices a términos ya existentes, y muchas veces marcan hasta una distancia y ruptura, ¿no? Con esos términos, este carácter de nuevo, la mezcla, el cruce, la trascendencia, un pasaje temporal. Pensando en el recorrido que tienen luego estos términos que surgen en determinado momento, se van dando ciertas dinámicas que hacen que algunos permanezcan, otros se van resignificando o tienen una vigencia por un tiempo breve. En algunos casos la misma denominación puede ser objeto de debate. Por ejemplo, en una de las entradas, solo por dar un ejemplo, mercantilización del lenguaje, hubo intercambios acerca de si usar el término mercantilización, comoditización o comodificación, ¿no? Más cercanos al término en inglés. Desde ya que esas elecciones no implican una toma de posición, porque tienen que ver con distintas tradiciones en las que se inscriben. Del mismo modo, por ejemplo, en el caso de la entrada del lenguaje inclusivo, también se discutió acerca de incluir un adjetivo, el adjetivo incisivo, que era algo propuesto por las autoras, ¿no? Y dejar lenguaje inclusivo, incisivo. Entonces, bueno, algunos de estos intercambios surgieron en los talleres. Entonces, muchas veces hay distintos nombres que coexisten en torno a una idea, con sentidos más o menos cercanos, pero siempre hay un matiz que opera entre uno y otro, hay inscripciones, distintas tradiciones, y la adopción de determinado término frente a otros supone, como decía antes, un posicionamiento. Entonces creo que una pregunta
válida que suele surgir en torno al léxico. No estoy pensando acá en ningún término en particular, lo digo como algo general, es acerca del grado, podemos decirle, de novedad, de originalidad, o en el sentido de contribución al conocimiento, ¿no? La especificidad que un nuevo término porta como producto, ¿no?, de la innovación terminológica en el ámbito académico. Es decir, si la aparición de una nueva denominación siempre explica algo realmente novedoso, o a veces se puede tratar de fenómenos que ya están descritos anteriormente con otros nombres, ya existentes, ¿no? Esto es algo que es problematizado por la lectura, en alguna de las entradas es problematizado, y que me parece que contribuye al carácter crítico al que aspira una obra, ¿no?, como esta. Bueno, el léxico materializa una parte de una memoria, construye un imaginario, en nuestro caso sobre modos en los que se va pensando el futuro, procesos, fenómenos que están en cursos, modos en que las distintas áreas disciplinares designan el estudio de esos aspectos. Por ejemplo, en uno de los campos lexicales que mencioné antes, el de literatura, lingüística y arte, se propusieron términos que surgieron en el marco de los cambios que se dan en las sociedades vinculados a la etapa actual del capitalismo tardío. Entonces, aparecieron términos vinculados con los fenómenos de migraciones, con el impacto de nuevas tecnologías en narrativas, con el debilitamiento de las funciones del Estado-Nación, la propagación de ideologías neoliberales, formas de resistencia o alternativas frente a prácticas hegemónicas, campos de estudio y prácticas sociales que buscan recuperar o garantizar derechos humanos. Bueno, cierro con dos ideas que bueno, buscan recuperar en parte lo que fui comentando. Por un lado, creo que la realización de este léxico crítico del futuro, y lo pienso en términos generales de un léxico, articula un juego de fuerzas que están muchas veces en tensión, entre elementos tradicionales y elementos novedosos, las preocupaciones actuales que requieren repensar categorías conceptuales y abordajes metodológicos, la vigencia y la trascendencia de conceptos clásicos o su puesta en cuestión, la necesidad de nombrar los cambios de la época actual, ¿no?, entre otras cuestiones. Y en segundo lugar, vinculado con lo anterior, es que la elaboración de un léxico pone en evidencia que el lenguaje es un campo de constante negociación, alianzas, disputas, y por lo tanto supone una dimensión política, ¿no? Así como en el ámbito cotidiano, por ejemplo, las generaciones más jóvenes se buscan diferenciar de las mayores y definir su mundo, sus vínculos, sus acciones, o ciertos grupos sociales buscan diferenciarse de otro. Esto tiene una dimensión en el lenguaje. Por ejemplo, el uso del léxico adolescente, o el uso del lenguaje inclusivo en ciertos grupos. En el ámbito académico creo que también ocurre esto con el lenguaje especializado. Los grupos promueven denominaciones propias que buscan contribuir al conocimiento, pero muchas veces con esto también buscan diferenciarse de líneas de investigación previas, jerarquizar sus investigaciones. Entonces creo que, pensando en la creación terminológica en el ámbito académico, creo que es productiva, dinámica, es necesaria, pero bueno, desde ya no es neutral, no está exenta de dinámicas de poder, de jerarquizaciones entre lugares de enunciación, ¿no?, más o menos legítimos en la comunidad académica, ¿no? ¿Quiénes enuncian? ¿Desde qué lugar? ¿Para qué? Y me parece que este tipo de obras, como las que estamos comentando, que se interrogan acerca de las formas de designar las problemáticas, los comentarios de esta época, me parece que contribuyen a promover la discusión o hacernos preguntas sobre estas cuestiones. Y es algo que esto aparece en alguna de las entradas, y bueno, quería compartirlo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y paso la palabra a Agustín. Bueno, muchas gracias a todas las presentaciones previas. Me parece que yo venía tomando nota porque por cómo sigue nuestro proyecto, a nosotros también nos sirve bastante. No sé si yo no me estoy viendo, así que no sé si estoy saliendo o no. Sí. Así, sí, bien, perfecto. Además yo tenía planeado decir algunas cosas, pero como fui tomando nota de todo lo que se dijo, voy a cambiar un poco mi libreto, y voy a tratar de ser breve también, a ver si hay un poco de tiempo para preguntas, ¿no? De paso voy a silenciar acá el WhatsApp, que se ve que me estaban bombardeando.
Unas cuantas cosas, digo, que no tenía yo tan presentes, que en nuestro glosario también está bastante vinculado a un PUE, en particular uno que está en el Instituto de Humanidades, que es donde yo estoy radicado, que se llama Democratización y Modernización, y que fue lo que también hizo posible que podamos producir ese libro objeto, ¿no? Porque también una de las cosas que ató nuestra dinámica del proyecto fue el límite que nos impuso la materia, ¿no? El peso el costo del papel fue también uno de los límites que nos pusimos. Teníamos una lista bastante extensa de entradas, como contó Diego cuando hicimos ese primer punteo, algunas que no encontraron autores, otras que tuvieron dificultades los autores por el contexto de la pandemia. Pero en un momento también nos empezó a correr la inflación, ¿no? Un término bastante adecuado para un léxico del futuro, ¿no? La inflación es determinante. Y el costo del papel y los fondos con los que disponíamos y el hecho de habernos fijado como objetivo producir un objeto que impacte en las bibliotecas, que no pase desapercibido, que esté a la mano, ¿no? Porque muchas de las discusiones sobre la técnica tienen que ver con las propias saliencias de lo técnico, ¿no? Las affordances, aquello que los distintos artefactos habilitan o inhabilitan. Bueno, estuvo también en nuestra cabeza cuando estábamos pensando qué términos incluir. Y también en relación un poco a lo que comentaba Florencia recién sobre los géneros, ¿no? ¿Por qué léxico y no glosario y no diccionario? Nosotros tampoco le dimos tanta reflexión, pero terminó siendo el término correcto cuando después nos explicaron con gente con mayor precisión en el campo qué es un glosario efectivamente, que nosotros lo intuíamos o teníamos algunas lecturas previas, digamos, pero el glosario básicamente es una compilación de términos poco conocidos, vinculados a otra obra, y esa otra obra, en nuestro caso, es la filosofía de la técnica como un gran campo, como una gran discusión en curso, y el glosario lo que viene a hacer es a poner un poco de orden a esa discusión, pero también traicionamos un poco ese género al incluir palabras que son bastante conocidas. Esto ya salió en otras presentaciones del libro. Por ejemplo, una palabra como cosa, ¿no? Que evidentemente forma parte del lenguaje cotidiano, no es un término oscuro o propio de un campo, sin embargo, puesto en el glosario rápidamente se oscurece, ¿no? Todos los términos adquieren un espesor justamente por su vinculación con la técnica, que como les pasa con el léxico, así como el futuro es el ancla hacia la cual todos los términos deben tender, ¿no? No puede estar vaciado de esa carga de futuro. Lo técnico es algo que atraviesa, el problema de la técnica es algo que atraviesa todas nuestras entradas, ¿no? Y en ese sentido creo que son dos proyectos parecidos, si bien, por supuesto, ahí filosofía de que antecede a la técnica nos marca, digamos, ese gran campo que tiene una tradición, y por eso yo mientras estábamos hablando, voy a ver si puedo compartir pantalla, porque hice un brevísimo relevamiento de algunos de los libros que también tuvimos en el radar cuando empezamos a pensar el proyecto del glosario. Ahí lo están viendo. Bien, entonces, también de aquellos proyectos colectivos donde participaron gente que también está en el glosario, ¿no? El primero fue el Tecnopoéticas Argentinas, editado por Claudia Cossack, donde, si bien es diferente, nos sirvió como un primer modelo también que decantó esas decisiones de diseño que tiene ese libro, en nuestra decisión por apostar por las 2 columnas, que fue también algo que muchos agradecen cuando lo reciben, porque lo hace de fácil lectura, porque también las entradas tenían que ser entradas de consulta rápida, es decir, habíamos fijado sin tanto rigor, quizá, o sin tanta planificación como lo que contaba recién Florencia. Envidio profundamente esa capacidad de anticipación, pero bueno, si en un léxico del futuro no tienen capacidad de anticipación, evidentemente sería problemático. Nosotros en ese sentido somos un poco más solucionistas, ¿no? O repentistas, pero lo que las posibilidades de la tecnología de la comunicación nos permitió en ese momento de pandemia
fue ir improvisando e ir ajustando mucho sobre la marcha, depositando mucho de esa posibilidad en las distintas tecnologías en las que nos basábamos, en particular los documentos compartidos de edición simultánea, como el Excel, el Word, del Google Drive, la posibilidad de las reuniones como el Meet y demás, pero no teníamos esa claridad de estilo, y si bien el glosario solo decantó hacia un estilo más o menos parecido, hay variaciones en las cuales no se respeta tanto una estructura ideal, pero sin embargo todas las entradas son breves y apuntan a la idea de consulta. Pero bueno, el Tecnopoética Argentina, archivo blando de arte y tecnología, es bastante más blando que los límites que fijamos nosotros para el glosario. No tiene ese esquema tan de 4 páginas máximo, que sí nosotros nos fijamos como una cantidad de palabras dadas. Y también había otros libros colectivos donde habíamos confluido en torno a autores. El Amar a las máquinas fue quizá uno de nuestros primeros libros colectivos como grupo, donde también había esta expansión latinoamericana, pero centrada en torno a un autor. Intentar evitar los términos asociados a autores fue algo que logramos a medias, por eso en el glosario van a ver que hay algunas entradas que tienen entre corchetes el autor que monopoliza esa entrada. Es una cuestión de difícil resolución, digamos, a la hora de hablar cuando solicitamos las distintas entradas y pedir las cosas, pedir que no sean tan centradas en una autora tan filológicas, pero bueno, de todos modos algunos autores son muy importantes en el campo. Otro fue la técnica en cuestión, que fue como el primer producto quizá de los coloquios de filosofía de la técnica, en ese formato más de artículos o de ponencias de distintos autores juntas en torno a un eje. Y la pata chilena, que es uno de los, digo, el glosario tiene varios nodos que se fueron dando por la dinámica de los coloquios, que nos fuimos vinculando a otros grupos. Están los coloquios Simondón, que tienen, son internacionalistas, digamos. Los dos primeros fueron en Buenos Aires, pero después se fueron moviendo por distintos lugares de Sudamérica. Hubo un coloquio Simondón en Río de Janeiro, hubo otro en Medellín, iba a haber uno en Santiago y después la pandemia lo frustró. Entonces está esa dinámica, pero el grupo chileno es uno de esos nodos. El otro nodo es el de Medellín, como dije recién, y este libro, compilado por Andrés Tello, también reúne lo que sería un poco una suerte de mapa de autores y de problemas en los que también podríamos rastrear la prehistoria del proyecto del glosario. Y por último, bueno, nuestro proyecto, que sí intentó, a partir de esas redes que se fueron tendiendo de manera informal, aunque aunadas en torno al problema de la técnica como horizonte, intentar, ya después de 10 años de discusiones, poner algún tipo de mojones en ese campo. Es decir, yo más que un mapeo lo veo como un amojonamiento, ¿no? Porque es tan arduo el terreno, tan difícil de transitarlo, que no creo que estamos lejos de un mapa todavía. Sí creo que hemos sentado algunos mojones que nos permiten más o menos vislumbrar un poco el terreno, ¿no? Y dentro de eso hay 3 o 4 ejes que emergieron después de terminar el glosario como los lugares a donde nos parece que se va a orientar la discusión sobre la técnica, que se cruza con la del futuro. De hecho, tenemos la entrada al futuro a cargo de Ezequiel Gato, que fue uno de los primeros que trajo el problema del futuro a los coloquios de filosofía de la técnica. Pero decía, esos grandes ejes temáticos son la cuestión de género, la cuestión ambiental y las tecnologías de la información y el mundo digital, ¿no? Esos son los 3 quizá ejes más salientes que no están representados en el peso que deberían tener, quizá porque el peso lo fueron cobrando justamente a partir de la pandemia, y porque catalizaron esos términos, los senos de los que hablaba recién Florencia, ¿no? Tecnoceno, antropoceno, piroceno, plantacionceno, tuluceno y varios más, pero también todas las discusiones de género y técnica que se están vinculando al
al ámbito también de los avances sociales y las disputas sociales en curso. Así que bueno, como para cerrar un poco la presentación, hay un término que, hay varios términos que en realidad no deberían pertenecer a un glosario, porque son invenciones que aún no están casi publicadas, digamos, son invenciones conceptuales, parte de este fenómeno de inflación conceptual que también marcaba Andrés Tello en algún momento. Y hay varios términos entonces que decidimos incorporarlos porque nos parecía que deberían estar. Digamos, si bien no eran términos que participaban tanto de la discusión, ¿no? Elegimos instalar también algunos términos, lo cual quizá algún glosariólogo nos objete con razón. Y bueno, con eso ya digo, cierro, puedo decir muchísimas más cosas. Me había preparado más como un punteo sobre la discusión, sobre el vínculo que podían tener las tecnologías digitales en relación a los problemas del futuro, pero me parece que eso lo podemos dejar para otra discusión, un eventual evento, un crossover del léxico y el glosario en el futuro, bueno, valga la redundancia, pero bueno, dejo ahí y por ahí abrimos a preguntas, comentarios. Dale, bueno, muchísimas gracias, Agustín. Sí, ahora hay literalmente 12 minutos para una pregunta o comentario. Si alguien lo quiere hacer, puede pedir la palabra o escribirlo en el chat y yo lo levanto. Mientras tanto, para dar tiempo si alguien tiene ganas de decir algo, solo quisiera subrayar 2 o 3 cosas que me pareció que aparecieron como en ambos proyectos, que me parecen interesantes, que es por un lado la cuestión de la metapolítica o la politicidad que implica un proyecto de esta envergadura, es decir, la toma de una posición que implica la conformación de este tipo de conjuntos, de conglomerados, que parece remitir como a una asunción más consciente, o por lo menos a la búsqueda de una asunción más consciente, de las limitaciones, las potencialidades y las decisiones que conlleva justamente conformar un cuerpo lexical o de atlas, de diccionario, en este momento. Es decir, eso ya habla también de la época, ¿no? No solo el reconocimiento de que es una acción política, sino una especie de asunción consciente o de intento de dar cuenta de esa implicancia, de esa toma de posición. En segundo lugar, como esta cuestión de, bueno, la relación entre el lenguaje especializado o formas de decir desde las disciplinas o las especialidades, la realidad y la velocidad de la realidad misma, que en digamos, que hace unas décadas parece haberse acelerado como mucho más, y las implicancias de estos proyectos en el contexto latinoamericano. Es decir, no son ya proyectos justamente también por esa toma de posición política, ya no son proyectos que están en el aire con una vocación universalista abstracta, sino que están planteados desde un contexto. Y en ese sentido, por eso se me ocurrió preguntarles si puede ser útil, o si no les parece útil, la propuesta de cosmotécnica que hace Yu Hui. Es decir, que si no es una idea que puede ser de utilidad para pensar también este tipo de propuesta. Si quieren, puedo decir algo. A mí me parece que Wei, como me corrigieron el otro día que se dice en chino, yo también decía Hui, que Wei tiene varias virtudes, como la de instalar discusiones de que estaban dando vueltas de manera desordenada y ha logrado catalizarlas, ¿no? Eso creo que ha sido uno de sus grandes méritos. En parte porque creo que maneja la economía de la atención que hoy se dispersa tan fácilmente, ha logrado entenderla y instalar, digamos, discusiones de manera
astuta usando justamente estos términos, esta inflación de términos que vivimos ahora. Habrá que ver si esos términos persisten o no. Digo, los dos que maneja son atractivos para cualquier persona en el sur global, como técnica y tecnodiversidad, interpelan a distintas agendas al mismo tiempo, ¿no? Y creo que ahí está uno de sus méritos. Sin embargo, me parece que hay una discusión muy rica en el sur global, que al norte global le resulta totalmente ajena. Digo, estoy pensando en Fidel de Castro, estoy pensando en todo lo que yo comenté en este nodo chileno, argentino, colombiano, todos estos espacios de discusión donde se discute mucho sobre tecnología, incluso sobre tecnología de la información, que parecieran ser campos que están restringidos a la vanguardia de la vanguardia tecnológica. No solo en el MIT se está pensando de manera bastante compleja los fenómenos técnicos, digamos, no solo en China, y me parece por eso que siento que no manejar la segunda lengua más hablada del mundo, que es el español, le juega en contra a toda la filosofía del norte global. Y hay un bañito de humildad, creo que les vendría un poco bien. Digo, manejar portugués, que es uno de los idiomas también más extendidos en el mundo, y español, me parece, así como sería necesario manejar el mandarín, son como aspectos que uno debería empezar a considerar, y no esas lenguas minoritarias como el alemán y el francés, que los filósofos se mueren si escuchan esto, ¿no? Entonces me parece que habría que desplazar un poquito la discusión en términos geopolíticos, y dejar de hablar esas lenguas tan provincianas como son las lenguas europeas, y asumir que hay algunas lenguas globales donde se está dando la discusión. Pero hago otra, entonces aprovecho. No, y el otro punto que me parece que se abre a partir de este tipo de proyectos es algo que dice Emmanuel Bisset en el glosario en su entrada sobre Antropoceno, ¿no? Que me parece que su planteo es bastante interesante, digamos, tanto por el vuelo filosófico como por la capacidad descriptiva que tiene de una entrada difícil, que es la cuestión de condición de posibilidad o de imposibilidad. Es decir, qué posibilidades o qué limitaciones efectivos tiene la filosofía, la posibilidad de generar conocimiento, la propia posibilidad de pensar una política, como se por lo menos venía pensando hasta hace poco tiempo, implica el concepto mismo, digamos, la aparición misma de la idea de antropoceno. Esto no es una pregunta, digo, es un secundario, es lo que me parece que aparece en ambos proyectos y que hace también y que habla también de una necesidad de la época y de una necesidad de las humanidades, de las ciencias sociales, de abrir esta reflexión teniendo muy claras las limitaciones, la posición, el punto de partida, el punto de vista, pero sin poder saldarlas, digamos, de una forma moderna, de una forma completa, conceptual, etc. Bueno, entonces veo que no Sí, hay... ahí sí, sí, ahí si adelante, querés sí. agrego algo o respondo a la cuestión que es muy interesante. No, para mí la pregunta central es esa que formulabas vos al final también. ¿Por qué hay necesidad de mapeos en esta época en las humanidades, ¿no? Es decir, ¿por qué se está dando este fenómeno que podemos decir hay necesidad de mapeos conceptuales al interior de las distintas disciplinas? Y a mí se me ocurre, en principio, bueno, algunas intuiciones sobre esto, por qué ocurre concretamente, pero también algunas distinciones sobre momentos del enciclopedismo de tipo siglo XVIII, por decir algo, que son efectivamente distintos a estas necesidades de mapeos contemporáneos. Por ejemplo, yo ahí distinguiría el mapeo o la cartografía de un cierto territorio en términos de codificación, ¿sí? Y la cartografía de un territorio en términos de desmalezamiento de un terreno, ¿no? A mí me parece, si uno va a los ejemplos clásicos que un poco circularon también en la discusión de la enciclopedia de Herodes D'Alembert, ¿sí? Uno puede leerlo en términos de un compilado de información para preservar conocimiento tecnológico, ¿no? Es decir, es directamente
un excelente manual de educación tecnológica, puede leerlo en términos de codificación de conocimiento. Pero si uno piensa en los fenómenos más recientes de glosarios, de enciclopedias, ¿no? Yo ahí pensaba en el glosario de Braidotti, de poshumanismo, que también fue otra inspiración junto a los que comentaba Agustín, o a los distintos manuales que ahora edita Oxford, Palgrave, Springer, ¿no? Es decir, que también forman un poco el caldo de cultivo de las humanidades, de esta idea de mapear el conjunto de indagaciones. Bueno, me da la impresión de que en estos intentos, y supongo que también en el nuestro, no hay intentos de codificación para preservación de información, ¿no? Sino que, por el contrario, es más bien un desmalezamiento del territorio, es ver dentro de la ingente cantidad de información que se manejan en estas economías académicas, bueno, ¿cuáles serían las palabras clave, ¿no? Es un trabajo más bien de desmalezar y de dejar solo lo más relevante, ¿no? Lo que se acerca a un posible canon, lo que tiene posibilidades de acercarse a un canon futuro. Y a su vez eso me remite a otra pregunta que es también más complicada, que es ¿por qué en este momento se dan estos fenómenos, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí algo tiene que ver el caudal de información, ¿no? La cuestión cuantitativa de la cantidad de información que circula de producción de ciencia y tecnología, por lo menos en las humanidades, obliga a este trabajo de desmalezamiento, ¿sí? Y no creo que sea poco importante el tema de la disponibilidad de los materiales, es decir, que hay cada vez más materiales disponibles. Así que, bueno, eso. Muy bien, y tenemos una pregunta que hace Micaela. Dice, pensaba si esta inquietud por el futuro que insiste en ambos proyectos no es el reflejo teórico de la ausencia de perspectiva, imaginarios de futuro de la práctica política contemporánea. Lo mismo podría ser de los glosarios. Ante la dificultad real de entenderlos, buscamos estas salidas. Bueno, y con esta reflexión de Micaela, que nos acompaña en el Centro de Ciencia y Pensamiento, no, cierro también por cuestiones gremiales, tenemos que cerrar a las 8 de la noche. Entonces, les agradezco muchísimo, me parecen dos proyectos que enriquecen mucho el debate desde Argentina o desde Sudamérica. Espero continuarla, bueno, con Diego, con Agustín, sí que la vamos a continuar en un mes. Pero espero que efectivamente podamos armar este evento presencial con ambos libros ya en la mano y podamos expandir la discusión. Así que les agradezco muchísimo y me despido hasta cuando nos volvamos a encontrar.